En los años 60 me tocó concluir mis estudios de la carrera de medicina y me tocó también iniciar mis estudios en psiquiatría en España. Yo terminé la carrera de medicina en 1969 y concluí la carrera de psiquiatría en España en 1973. Lo que nunca pude darme cuenta es que el mundo estaba cambiando, que los años 60 fueron realmente un cambio de dirección en la historia de la humanidad. Hasta ese momento, cuando estábamos en la universidad, la gran discusión era entre comunismo y capitalismo, entre la izquierda y la derecha. Y toda la crema innata de la juventud se apandilló alrededor de esas dos posiciones ideológicas y así pasó en el mundo entero. Hubo una confrontación de las posiciones que planteaba el marxismo, o sea, la revolución para establecer la sociedad ideal, y lo que o querían cambios dentro de la democracia o querían aferrarse a sus privilegios, estaban del otro lado. O sea, era un mundo ideológico, capitalismo, comunismo. Pero para Occidente, ese mundo había contemplado el empuje de las naciones protestantes. O sea, fue visible a principios de los años 60 y desde mucho antes que el protestantismo se había ido delante en las naciones que habían abrazado el protestantismo. Eso fue muy claro en Europa. O sea, las naciones del norte de Europa se fueron adelante y las del sur se quedaron atrás. Eso pasó en América. O sea, las naciones del norte de América se fueron adelante, Estados Unidos y Canadá, y las naciones de más abajo se quedaron detrás. Eso pasó en África y en Asia también. O sea, las naciones protestantes, cuando uno miraba en los años 60, 70, 80 y todavía hasta nuestros días, los indicadores de desarrollo en todas las áreas en que uno buscaba, de cada 10 aparecían 8 naciones protestantes. Esa variable persiste hasta el día de hoy, aunque no de una manera tan marcada. Pero justo ahí aparecen los hippies. Justo en los años 60, 70, aparece el movimiento hippie en Estados Unidos, que no les prestamos atención. Yo recuerdo en mis años en Europa ver a estos muchachos norteamericanos con su pantalón blue jean y con su camisa o blusa eh, teñida, a veces hasta maloliento, dando vuelta por Europa, escapando de los Estados Unidos. Bueno, pensábamos que era una subcultura que iba a pasar. Lo que ha pasado con el movimiento hippie es que ha contagiado a toda la cultura occidental. O sea, el movimiento de los hippies ha sido exitoso y derrotó no solamente las propuestas del capitalismo, escúchame bien esto, sino que derrotó las propuestas de la izquierda y del comunismo. ¿Qué fueron los hippies? Comencemos por ahí. Los hippies planteaban amor libre. Eso significa sexo con quien me dé la gana. Sexo con niños. Sexo con personas de mi mismo sexo. Sexo en grupos. Sexo fuera del matrimonio. Sexo con quien me dé la gana. Esa fue una de las consignas del movimiento hippie. En segundo lugar, los hippies plantearon marihuana. Marihuana. O sea, déjenme usar lo que yo quiera. Drogas.
apertura a las drogas. Hasta ese momento la sociedad americana era una sociedad conservadora que apenas tomaba café, alcohol, pero los hippies reclamaron marihuana. El símbolo de los hippies fue la marihuana. También LSD, cocaína, morfina, pero especialmente la marihuana representa el movimiento hippie. Los hippies además eran un movimiento contra las reglas establecidas. Eso comenzaba con el hecho de vestir de manera diferente. Fueron los hippies que popularizaron el blue jean, ese pantalón que hoy día usan todos los jóvenes y todas las personas, y en los centros más sofisticados la gente lleva un blue jean. Bueno, en los años 60 y 70 eran los hippies los que metieron el blue jean, que era ropa que usaban la gente en los muelles y no lo usaba la gente decente. Pero no solamente usar el blue jean, sino abandonar la escuela, abandonar el trabajo, vivir en comunas, hacer lo que no se puede hacer, lo que estaba prohibido. O sea, los hippies fueron un movimiento en contra de las reglas. No era una ideología positivista, sino en contra de lo que había. En cuarto lugar, los hippies eran anarquistas. Por eso dejaron la escuela, dejaron el trabajo y rechazaban comunismo y capitalismo y enfrentaron la guerra de Vietnam. Paz, paz reclamaron, paz y amor. Sí al amor, no a la guerra. Y entonces una flor identificaba el movimiento hippie. Finalmente los hippies eran esotéricos, no ateos. Esotéricos, búsqueda de nuevas formas de religiosidad fuera del cristianismo, porque los hippies tuvieron siempre una aversión, una fobia a lo cristiano. De hecho, fueron una reacción contra el fundamentalismo en los Estados Unidos. Bueno, de ser una subcultura, los hippies han llegado a ser la cultura no solo de Estados Unidos, sino de las grandes naciones occidentales, tanto Europa, Estados Unidos como el mundo entero. Bueno, por ejemplo, amor libre se ha generalizado. Cuando en 1973 la Sociedad Americana de Psiquiatría normaliza la homosexualidad, estaba siguiendo el predicamento hippie. Lo que nadie se imaginaba es que varios años después, esa misma Sociedad Americana de Psiquiatría iba a normalizar las desviaciones sexuales. O sea, hoy día para la psiquiatría de los Estados Unidos, tener sexo con animales no es necesariamente anormal. Ha sido normalizado. Los hippies han sido exitosos. Y han logrado además revertir la tendencia hacia la familia nuclear. O sea, en Estados Unidos hay 31 millones de norteamericanos que viven solos en un apartamento. Cero matrimonio. 31 millones. Y prolifera la familia uniparental. O sea, el predicamento de amor libre de los hippies ha permeado la sociedad americana y el mundo occidental. La marihuana ya está siendo legalizada. Este programa lo transmito desde los Estados Unidos y me impresiona llegar a sitios que dicen que qué alegría, y lo que hay ahí es una venta libre de marihuana. La revista Time publica una edición especial sobre el estrés y junto a muchísimas cosas confusas que dice el artículo, al final termina hablando de los posibles efectos beneficiosos de la marihuana para alguna condición psiquiátrica. No que se haya demostrado, sino que
posibles. Anecdóticamente, algún escritor ha dicho que podría beneficiar. La marihuana y el uso de las drogas se ha generalizado en Estados Unidos. Es más, Estados Unidos ha estado asistiendo en los últimos años a una cantidad inusitada de jóvenes que mueren intoxicados por droga en Estados Unidos. Tanto que eso, junto a otros factores, ha logrado reducir las esperanzas de vida de la sociedad americana. O sea, desde el año 2017, la sociedad americana está reduciendo sus esperanzas de vida. De manera leve, pero reduciendo sus esperanzas de vida. De modo que amor libre ha triunfado, marihuana ha triunfado, la lucha contra las reglas ha triunfado también. Vivimos en el mundo que quiere romper reglas. Yo recuerdo una vez que vi unas jovencitas que las presentaron por televisión en República Dominicana porque los productores pensaban que era algo novedoso. Y entonces eran dos muchachas que se habían propuesto todos los días romper una regla. Y entonces le dedicaron un programa en la televisión. Todos los días romper una regla diferente. Lo que ellas no sabían es que estaban dando seguimiento al predicamento hippie. Los hippies, con eso de romper las reglas, acabaron con la formalidad de la sociedad americana. Demasiado formalista. Saco y corbata, camisa blanca. O sea, cambió. O sea, el mundo cambió. Y eso es un cambio intrascendente, secundario y a veces hasta beneficioso, porque nos ha permitido ser más natural. Pero cuando se aplica a la ética, romper reglas, eso ha significado en la sociedad americana el imperio del tigueraje, o sea, nuestro tigueraje dominicano. Ya usted lo puede ver en la política de los Estados Unidos. En la política, o sea, cuando usted ve a demócratas y republicanos en contienda, ya no son los demócratas y republicanos de antes. Aquí es tigueraje. Si usted quiere comprobar eso, mire lo que pasó cuando ganó Trump. Ahí los demócratas acusaron de que había habido fraude. ¡Fraude! En nuestros países latinoamericanos estamos acostumbrados a ese lenguaje, pero no aquí en Estados Unidos. Y el tema ese de que los rusos y que habían intervenido, yo no me explico cómo los rusos pudieron haber intervenido y que no se haya revelado eso con toda claridad. De todas maneras, sea falso o verdadero, hay una acusación de fraude contra la victoria de Trump. Pero ahora gana Biden y Trump dice que le hicieron trampa. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que ya no existe la palabra empañada. O sea, hay una ruptura con la... Eso se ve en el mundo empresarial. O sea, representantes de grandes corporaciones han tenido que renunciar o han sido sometidos a la justicia. La crisis bancaria que hubo hace algunos años fue una crisis ética porque los bancos no cumplieron las reglas éticas básicas. O sea, Estados Unidos está viviendo no Estados Unidos, el mundo occidental ha ido entrando en una crisis ética. Eso es herencia de los hippies, ruptura de las reglas. Igualmente, los hippies eran anarquistas. Eso tuvo un lado positivo, ¿verdad? Contra la guerra de Vietnam. Pero no era solo contra la guerra de Vietnam, sino contra las utopías, contra la idea del sueño americano, contra la idea del socialismo. O sea, era un individualismo que se oponía a todo sueño de un país mejor. Eso está triunfando en la juventud de hoy en Estados Unidos. O sea, eso de luchar por la patria. Mire, si se produjera una guerra y de un lado están los talibanes y de otro lado están los Estados Unidos, ¿quién gana? Ganan los talibanes. Porque ellos tienen su idealismo
falso o como sea, pero son capaces de morir por sus principios. En Estados Unidos ha ido desapareciendo la población dispuesta a dar la vida por su país. Y finalmente los hippies metieron el esoterismo, una búsqueda de religiones raras. Eso comenzó con la nueva era, eh, pero hoy predomina a todos los niveles una búsqueda de cosas como para decir, eso viene de la India, eso viene de allá, esotérico, hay una búsqueda a lo esotérico. O sea, a la vez que hay una fobia a los cristianos, hay una filia a las manifestaciones religiosas no cristianas en el mundo entero. De modo entonces que lo que fue una subcultura se ha convertido en la cultura de Occidente. ¿Cuál ha sido el resultado? Negativo. Ya mencioné, bueno, en el año 1983, por ahí vino la primera señal clara de lo que nos estaba pasando con la epidemia del SIDA. Apareció en la población homosexual y sigue siendo una enfermedad homosexual que tiene relación directa con el sexo anal. O sea, el SIDA se transmite especialmente por el sexo anal. Entonces, en el 1983 aparece la epidemia del SIDA que ha matado muchísima más gente que el COVID de ahora. Pero esta enfermedad provocada por ese desenlace a que los hippies han llevado a la sociedad americana. Por esa promiscuidad, esa depravación sexual, trajo la epidemia del SIDA, que hasta el día de hoy sigue siendo una epidemia de alto riesgo, aunque afecta principalmente 50 veces más a los hombres homosexuales que al resto de la población, básicamente por el sexo anal. Pero no solamente el SIDA, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos ha venido reportando en los últimos años que cerca de un tercio de la población en Estados Unidos tiene una enfermedad venérea. O sea, de cada 3 americanos adultos que usted ve por las calles, uno tiene una enfermedad venérea. Eso es efecto directo de la promiscuidad que aprendimos de los hippies. También Estados Unidos se ha ido convirtiendo en una sociedad violenta. Y en los años 80, justo después de los hippies, aparecen los criminales en serie en Estados Unidos. O sea, toda esa historia de criminales en serie viene después de los hippies. Y viene porque se estaba destruyendo la familia nuclear, que es donde se forman los ciudadanos. Entonces aparecen criminales en serie. Años 80, 90, está llena de eso. Generalmente ligados al delito sexual. O sea, los criminales en serie, todos casi siempre fueron desviados sexuales, los criminales en serie. Pero después del año 2000 disminuyen los criminales en serie y aparecen los asesinatos masivos. En estos días hubo otra situación ahí, no recuerdo si en Miami. Pero toda la semana aparecen nuevos brotes de asesinatos masivos. Yo quiero sugerir que eso es efecto directo del movimiento hippie, que ha sido asimilado por la sociedad americana y que ha destruido la familia nuclear, que es donde se forman los ciudadanos. Papá y mamá criando a sus hijos es la base del desarrollo de cualquier sociedad. Y asimismo, Estados Unidos ha visto cómo desciende la esperanza de vida. O sea, desciende la esperanza de vida en Estados Unidos. O sea, durante varias décadas, la esperanza de vida iba así subiendo cada vez más alto, pero desde el 2017 comenzó a bajar las esperanzas de vida
en Estados Unidos. Y finalmente, ya desde el año pasado, China es la economía más poderosa del mundo y no los Estados Unidos, que son el país que es el mayor deudor del mundo, que tiene la deuda externa más alta del mundo, que es el país más belicoso, que ha participado en todas las guerras que han habido en los últimos años en el mundo. Los Estados Unidos están siempre atacando, siempre metidos en todas las guerras. Y todo esto anuncia históricamente lo que podría ser el fin de Estados Unidos y el mundo, la civilización occidental. Porque las grandes civilizaciones nacen, crecen, se reproducen y mueren. Roma, Egipto, Babilonia, China, todas las grandes naciones nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así está pasando con Occidente y Estados Unidos. Y cuando esta historia termine y Estados Unidos se divide en varios países, que es lo que suele suceder, el Imperio Romano cayó y se dividió en varias naciones en Europa. Cuando eso sucede y caigan los Estados Unidos, hay que decir que fue un efecto de los hippies. Que cuando la sociedad americana abrazó los valores anárquicos del hippismo y rechazó los fundamentos cristianos sobre los cuales se había construido la ciudad, en esa misma medida comenzó a desmoronarse. Los hippies entonces representan un maleficio para Occidente. Sin darnos cuenta, los intelectuales del siglo XXI, los llamados posmodernistas, no hacen más que repetir el pensamiento de los hippies. Los intelectuales del siglo XXI no se han inventado nada, apenas repiten y modulan las ideas de los hippies. Y los grandes organismos internacionales están siguiendo el paradigma de los hippies. Los grandes partidos demócratas, socialdemócratas, los otrora partidos de izquierda, todos están propagando el pensamiento hippie. En República Dominicana me impresiona cuando escucho algunos marxistas de aquellos viejos robles del marxismo, que cuando hablan ya no citan a Marx. No estoy diciendo que lo citen, pero ya no citan a Marx, su ideólogo. Citan sin darse cuenta las ideas que trajo a Occidente el movimiento hippie. Valgan estas palabras como una palabra de alerta de que necesitamos un cambio de dirección. Lo que está viviendo el mundo de hoy no es progreso. O sea, todos estos cambios que estamos viviendo no es progreso. Los jóvenes no deben equivocarse en eso. Porque los jóvenes suponen que como estas cosas están pasando en los países más desarrollados, que esto significa desarrollo. No, lo que pasa es que la historia camina en círculo. Y llega un punto máximo y de ahí cae. Eso está pasando hoy día. Que el círculo está regresando. Y en lugar del orden, caminamos hacia el desorden. En lugar de la familia nuclear, estamos caminando a muchísimos arreglos familiares que no facilitan el desarrollo sano de los hijos. Valgan estas palabras como una alerta para que nos sentemos a reflexionar antes de que venga la hecatombe, antes de llegar al precipicio. El maleficio de los hippies ha sido mi tema de hoy. Mi abrazo para mi hermano Felipe por allá por los Nueva York, a Juana, mi
querida Juana, a Félix Ramos, a Miguel. Luperón, sí, Miguel nos escribe desde New Jersey. Qué bien. Rosana recibe mi abrazo y te saludo con mucho afecto. También aquí está Mirta. Mirta, saludos. Un abrazo, Roberto, Veras y otras personas que están conectadas en Facebook. Para ustedes he presentado a través de Buen Vivir el maleficio de los hippies.